Hola, ¿cómo están? Soy Francisco Belaunde. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos del Mundo. Y vamos a dedicar este programa otra vez a la situación en Siria, porque ahora se ha producido lo que pocos consideraban imaginable hace muy poco tiempo, la caída del régimen de Bashar el-Assad. Hablemos del Mundo es auspiciado por Teje Láser Oftálmica. Teje Láser Oftálmica, comprometidos con tu visión. Les decía entonces, cayó Bashar el-Assad, una situación que nadie se pudo haber imaginado hasta hace solamente 2, 3 semanas. Antes de hablar un poco lo que viene tras la caída de esta dictadura, larga dictadura de 54 años, por supuesto considerando al padre, Bashar Hafez el-Assad, hablemos un poco de algunos antecedentes históricos. Siria perteneció al Imperio Otomano, es decir, los turcos, desde inicios del siglo XVI, y ese imperio duró hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Es decir, ese territorio estuvo bajo el mando otomano durante más o menos 4 siglos. Tras la Primera Guerra Mundial, en la medida que el Imperio Otomano pues, se equivocó de bando y se alió más bien a los perdedores de la Primera Guerra Mundial, es decir, Alemania y Austria-Hungría, pues el imperio fue disuelto, los aliados disolvieron el Imperio Otomano. ¿Y qué pasó con ese territorio que era Siria? Pues ese territorio pasó a ser administrado por Francia, no como una colonia, sino administrado a nombre de la Liga de las Naciones, que fue un organismo que se creó tras la Primera Guerra Mundial como antecesor de la actual Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, así este territorio, como digo, estuvo bajo mandato francés y se independizó después de la Segunda Guerra Mundial, en octubre de 1945. Así que bueno, había una nueva república con un territorio, bueno, bastante interesante en esa zona de países muchas veces chicos, ¿no? Siria tiene una superficie de 185.180 kilómetros cuadrados. Entonces, Siria se independiza como una república. En ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países se fueron independizando, digamos, entre repúblicas y monarquías. En el caso de Siria, como digo, fue una república y que, como también en varios otros países de la región, pues obviamente en principio se supone que iba a ser una democracia, pero obviamente pues han habido golpes de Estado y un rol cada vez más importante de los militares. Ahora, también, por supuesto, con políticos, muchas veces aliados a los militares, que tenían una ideología nacionalista. Se inauguró un poco la gran era del nacionalismo árabe, que más o menos habrá durado 20, 30 años, no solamente nacionalista, sino también de corte socialista, ¿no? Y muchas veces esos países aliados a la Unión Soviética, no solamente Siria, sino también Egipto, por ejemplo, Argelia también por su lado, y también, por supuesto, laicos. Es decir, que para ellos la religión tenía que estar fuera del Estado. Era una élite, desde algún punto de vista, con una formación europea que rechazaba, ¿no?, que la religión pudiera estar relacionada con el funcionamiento del Estado. Eran otras épocas. Y entre los partidos nacionalistas que se fueron creando en esos países, hay un partido llamado Baas, que se creó tanto en Siria como en Irak con precisamente esa ideología. Y era en una época donde el nacionalismo también estaba combinado con el pan-arabismo, ¿no? Un movimiento que lo que buscaba era la unificación de los países árabes. Y justamente, ¿no?, en ese marco se creó una república unificada, la República Árabe Unida, entre Egipto, que en ese entonces estaba gobernado por Gamal Abdel Nasser, el famoso líder egipcio y de inspiración en general para el llamado Tercer Mundo, y también con Siria. Pero claro, eso fue un experimento que no tuvo mucha suerte, porque además, se imagina, son dos países que no están conectados territorialmente, y duró entre 1959 y 1961. Y claro, estos regímenes de corte nacionalista, socialista, convivieron con estos gobiernos más bien conservadores, que por ejemplo de la Arabia Saudita, que se había creado en 1930, y otros, después surgieron Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, una monarquía conservadora, Marruecos, en fin, una especie de convivencia, como digo, entre estados nacionalistas, socialistas, con estos estados más bien monárquicos y conservadores. Y en Siria, precisamente, bueno, como digo, fue parte de estos estados con movimientos nacionalistas socialistas
y ahí precisamente la familia Assad es la que entra a tallar, como se dice. Hafez al-Assad era un general, era un militar que da un golpe de Estado y comienza a gobernar en 1970 su país. Y ahí se acaba toda esta secuela de golpes de Estado y se establece pues un régimen muy duro, sumamente represivo, que en el caso de Hafez al-Assad, además una persona aparentemente muy inteligente, pero eso sí, sanguinario, gobierna hasta su muerte en 2000. Y en 2000 es sucedido precisamente por su hijo Bashar el-Assad, que, bueno, ha gobernado hasta ahora, su caída en 2024. Ahora, ya nos acercamos a lo que decíamos justamente en el momento actual, ¿no? Ustedes saben que en 2011, lo recuerdo, se produjo la Primavera Árabe, que es una serie de revueltas que se dieron justamente en los países árabes y que determinaron la caída de algunos dictadores. Por supuesto, la Primavera Árabe llegó también a Siria, pero en este caso Bashar el-Assad no cedió ante las manifestaciones masivas de la gente y más bien reprimió violentamente estas protestas, lo que llevó a que finalmente de las protestas pacíficas se pasara ahí sí a una guerra civil, que implicó la destrucción de buena parte del país y además también, por supuesto, se involucraron una serie de potencias extranjeras. Para empezar, pocos años después del inicio de la guerra, que parecía que ya el régimen de Bashar al-Assad estaba a punto de caer, el 2015 interviene Rusia a su favor y con ese apoyo, más el de Irán, y además, por supuesto, también el apoyo del grupo Hezbollah libanés, que es una creación en el fondo de Irán. Gracias a ese apoyo es que el régimen de Bashar el-Assad en ese entonces logró salvarse, ¿no? Claro que nunca llegó a reconquistar todo el país, ¿eh? En un momento dado tenía con las justas el control del 30% y con ese apoyo llegó a controlar 2/3, pero 1/3 siguió escapando a su control. No olvidemos también que aprovechando ese contexto de guerra civil y de caos, ese grupo extremista islámico, también conocido como ISIS, aprovechó para conquistar también grandes territorios y al final fueron derrotados por una alianza entre kurdos con combatientes árabes apoyados por los occidentales y en particular por Estados Unidos. Entonces desde ahí el Estado Islámico se convirtió básicamente en una especie de guerrilla, pero ya sin control del territorio. Los rebeldes más poderosos eran los extremistas islámicos, más allá del Estado Islámico, pero habían otros grupos islámicos apoyados por Arabia Saudita, por Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Turquía, ¿no? Y esos fueron los grupos más poderosos. Al final, por el apoyo ruso-iraní, estos grupos fueron siendo derrotados y al final se replegaron en la región de Idlib, que está en el noreste de Siria. Y justamente unos años después, en 2020, una especie de cese del fuego, donde un poco que la guerra quedó congelada. Y así estaba hasta hace muy poco. La guerra estaba congelada hasta cierto punto porque había de vez en cuando escaramuzas y por supuesto también las acciones de los kurdos contra lo que quedaba del Estado Islámico y, como no, los turcos que también se meten al territorio de Siria con la autorización de Rusia, no con el gobierno sirio, pero sí con la autorización de Rusia, para ayudarlos también a llegar a un acuerdo con los rebeldes, ¿no? Pero claro, para los turcos lo más importante no era tanto eso, como más bien compartir a los kurdos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un problema kurdo en su país, que hay una gran población kurda que quiere buscar la autonomía, y para ellos, por supuesto, los kurdos del norte de Siria son cómplices de los kurdos de Turquía. Y bueno, estamos en esa situación, ¿no? Cuando de pronto, hace apenas con las justas 2 semanas menos, es que los rebeldes de Idlib de pronto lanzan una ofensiva contra la segunda ciudad de Siria, Alepo, y lo hacen así, pues, digamos, las fuerzas sirias prácticamente no combatieron. Y este grupo, que se llama Hayat Tahrir al-Sham, HS según las siglas, y que significa Organización para la Liberación del Levante, que es un término que utilizaba mucho en Europa para referirse a Siria y el Líbano en particular. Ese grupo es un grupo que pertenecía a la red Al-Qaeda. Al-Qaeda, como saben, es esa red que cometió los atentados, en particular, no solamente, pero en particular los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Ellos pertenecían a esa red, pero en un momento dado se desligan, un poco como buscando cierta legitimidad ante los ojos occidentales. Se desligan de la red de Al-Qaeda y dicen que ya no tienen nada que ver con ellos. Pero, por supuesto, sí con esa línea islamista, porque ellos quieren que Siria sea un país gobernado por la ley islámica, la Sharia.
Por supuesto, Estados Unidos y los países occidentales siguen considerando ese grupo como un grupo terrorista, no ha cambiado la cosa. Y el líder, que tiene una especie de pinta, parece Fidel Castro más joven, cuando joven, en su época de juventud, digamos, se llama Abu Mohamed al-Jolani. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, veamos los aliados del régimen de Bashar al-Assad. Para ellos es obviamente una derrota, ¿no? Rusia no ha podido acudir en ayuda de su aliado porque está muy concentrada en la guerra de Ucrania. En el caso de Irán, pues está muy debilitada por las acciones de Israel contra sus aliados, incluso contra ellos mismos en territorio iraní. Y uno de sus aliados, como decías, es Hezbollah, que está sumamente debilitado. Entonces, claro, los rebeldes han aprovechado esa circunstancia para lanzar su ofensiva, lo que explicaría, ¿no?, este éxito tan fácil. Y también, por supuesto, aparentemente la propia debilidad intrínseca del gobierno de Bashar el-Assad. Pero la cosa no termina ahí. En el caso de Israel, pues claro, deben ver con felicidad, ¿no?, que ahora ese aliado de Irán, que es Siria, el régimen sirio, se cae. Para ellos, excelente. Pero claro, ven con preocupación que también sea un grupo islamista el que ha tomado el poder, lo cual no les agrada, como no le agrada a ningún país occidental, evidentemente. Después, en el caso de Turquía, ellos sí ven la cosa muy interesante, porque ven que pueden aprovechar la situación, ellos tienen vínculos, por supuesto, con este grupo que ha tomado el poder, pero también con grupos que ellos han armado, ¿no? Y ven también la oportunidad tal vez de lanzarse más aún, de manera más decidida, contra los kurdos. Y hablemos también de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Es interesante, porque estos países que eran enemigos del régimen de Bashar al-Assad, vieron pasar el tiempo y decían, bueno, este señor se va a mantener en el poder, seamos realistas, acerquémonos. Y entonces precisamente lo que comenzaron a hacer en los últimos años. Más aún, el año pasado, en abril del año pasado, fue readmitida a la Liga Árabe, justamente Siria, promovido sobre todo por Arabia Saudita. Es decir, estaban reincorporando al régimen de Bashar el-Assad a toda digamos, a esta organización de árabes y por supuesto también con apoyo financiero, porque es un país que está quebrado por la guerra, evidentemente. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora, no? No se sabe muy bien. Obviamente hay felicidad, hay euforia de todos los que han sido víctimas de este régimen de los Assad, y son millones, millones, ¿no? Pero claro, el movimiento que ahora está en el poder es un movimiento de corte islamista y lo que busca es implantar un régimen donde sea la ley islámica la que predomine. Y eso pues no solamente no va a gustar a mucha gente en Siria y tampoco en Occidente. La pregunta entonces es, primero, si la guerra se va a mantener, porque Turquía va a seguir con su ofensiva contra los kurdos, y los kurdos también han aprovechado esta circunstancia también para avanzar a algunos puntos de Siria. Habrá un choque entre los kurdos y estos islamistas. Los turcos evidentemente van a tratar de incentivar ese tipo de enfrentamiento. ¿Y qué va a pasar con los millones de desplazados? Les dije en un momento dado que la población siria era de 23 millones de habitantes antes de la guerra, la mitad desplazada, ya sea en el propio territorio sirio y también millones en el extranjero. ¿Regresarán en estas circunstancias? Seguramente muchos los harán, pero también la mayoría seguramente verán, vamos a ver qué hace este movimiento islamista en el poder. Y por supuesto, en la comunidad internacional lo que van a buscar es, digamos, alentar una transición que lleve a una democracia, para que Siria no se vaya a convertir pues, en un Afganistán donde está gobernado por justamente un régimen de corte islamista. Estados Unidos acaba de anunciar que ha bombardeado posiciones del Estado Islámico, que ahora como guerrilla se teme que aproveche un poco esta situación para tratar de ganar nuevamente posiciones. O sea, la cosa está muy, muy complicada, hay mucha incertidumbre en medio de toda esa euforia, ¿no?, por la caída de una dictadura ciertamente atroz. Vamos a ver. Obviamente Irán es uno de los grandes perdedores, ¿eh? Eso sí, Irán ha perdido a su principal aliado en el Medio Oriente. Y eso le va a ser mucho más difícil incluso seguir apoyando a la maltrecha organización Hezbollah. Entonces, eso va a ser también bien interesante cómo van a evolucionar las cosas en ese terreno. Así que bueno, todos estamos a la expectativa, ¿no? Hay una, como digo, mezcla de alegría con mucha preocupación, pero en fin, se ha producido un cambio. Veremos, ojalá sea un cambio para mejor y no para peor. Hemos llegado así al final de esta edición. Que estén bien, cuídense y nos vemos en la próxima. Chau, chau.